a hacer una, porque esa función tiene 4 variables. ¿Sí? 4 variables, en total serían 5, entonces de esas 4 variables vamos a escoger una. ¿Cuál? Y. ¿Cuál? Y. Sale. A ver, es f de x, y, z, t igual a x, y, z cuadrada tangente de y, t. Y de t. Bueno. Pues, valiente, gracias. Gracias, ingeniero. Bien, entonces vamos a derivar con respecto de y. ¿Sí? Vamos a derivar con respecto de y. Recuerden que puede ser esta notación o puede ser esta notación. ¿Sí? De hecho, si utilizo la notación de los subíndices, a veces ya ni siquiera es necesario que pongamos esto. Pero bueno, vamos a ponérselo ahí por formalismo. Bien, entonces, si vamos a derivar con respecto de y, todas las demás variables van a ser consideradas constantes. Y las vamos a considerar como constantes. Entonces, x, z cuadrada son como constantes. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí? Y háganme cuenta que podemos hacer esto. Lo podemos poner así. Claro, habrá quien diga, pero pues como que es mucho rollo. Bueno, pues sí, también. Pero yo lo voy a hacer de esta forma porque aquí tengo un producto de funciones. Estoy derivando al producto de y con tangente de yt. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esto sería ¿qué cosa? Pues la del producto. Esta por la derivada de esta. A ver, tangente de y por la parcial de y con respecto de y. Sí, yo lo voy a hacer paso por paso. Más, me voy a venir para acá. Más, y por la derivada con respecto de y del tangente de y. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces esto va a ser así. Tangente de y. ¿Y luego cuánto vale esa derivada? 1. No, es la derivada de y con y. ¿Cuánto vale? 1. Vamos a ponerlo así. Pero fíjense que esta no está dentro de la tangente, ¿eh? No está dentro de la tangente, está fuera. Es factor. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por eso es mejor poner, pues a veces las trigonométricas al final, ¿verdad? Para que no haya confusión. Más y. Ahora sí, derivada de esta, secante cuadrada de u, o sea, y por la parcial con respecto de y de y. ¿Sí estamos, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos aplicando la regla de la cadena. ¿Sí se fijan que es igual, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Tangente de y, bueno, pues por 1, pues tangente de y. Más y, vamos a sacar esa derivada parcial, porque es factor, para ponerla aquí, con esta. ¿Cuánto es la derivada de eso con respecto de y? T. Entonces sería yt secante cuadrada de yt, así. ¿Sí? Y bueno, la podemos dejar de esa forma. ¿Sí? Un ingeniero nos ayudas, por favor. Y bueno, hay softwares que nos permiten también derivar parcialmente. Entre ellas, pues ya saben cuál hemos estado usando, vamos a hacerlo. Bien, en este caso, la derivada parcial es esta. ¿Sí? Entonces la tomamos. Aquí
vamos a poner con respecto a qué derivada parcial vamos a hacerla. Vamos a hacerla con y, obviamente. Y la función es x y z cuadrada tangente ¿de quién? De yt se cierra. Seguramente aquí vamos a tener que poner entre paréntesis. A ver, voy a poner entre paréntesis porque igual no lo va a hacer si no lo puse. Bueno, también puede ser. No. Está. O es porque tengo que ponerle aquí por. Déjenme ver si es por eso. Sí, creo que puede ser por eso, ¿eh? A ver. Sí, es por eso. Había que ponerle por. Entonces, fíjense, es t, y, z cuadrada viene siendo aquel por este. ¿Sí están de acuerdo? Y luego más este por este nos da este de aquí. ¿Sale? Entonces ahí está. También lo pueden hacer de otra forma, comprobado. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que aquí una que también está interesante es la 28, porque en la 28 hay que aplicar el teorema fundamental del cálculo versión 2 del programa de A, ¿sí o no? ¿Sí? Acuérdense que el teorema fundamental del cálculo, pues en realidad son dos versiones. ¿Sí? Son dos versiones. La que nosotros comúnmente utilizamos es la versión 1 o parte A, algunos autores así le llaman, y es donde la que utilizamos para evaluar integrales definidas, ¿verdad? Es decir, evaluando la antiderivada, ¿verdad? La antiderivada en el límite superior, no la antiderivada en el límite inferior. Esa es la versión 2. Y la versión 1 es cuando derivamos una integral donde uno de los límites es variable. Y prácticamente ahí la derivada cancela la integral, ¿verdad? Nos queda el puro integrando bajo la variable que estamos derivando. Esa versión es la que menos se usa. ¿Sí? La que menos se usa. Siempre usamos en la 2. Pero, pues, son dos versiones porque recuerden que la diferenciación y la integración son procesos inversos. Entonces una es como decir derivo la integral, que sería la 1, y la 2 es integro la derivada, que sería la 2. Entonces aquí vamos a utilizar la 1. ¿Por qué? Por favor, Inge. Porque vamos a derivar bien a f con respecto, a ver, nada más con respecto de una. ¿Cuál quieren? ¿Y o x? ¿Cuál? A ver, se me hace mejor Y. Ahorita les digo por qué. ¿Por qué Y? Porque si yo derivo con respecto de Y, voy a tener que aplicar una propiedad. ¿Y cuál es esa propiedad? La siguiente. Acuérdense que el teorema fundamental del cálculo, déjenme ver a ver si está saliendo. El teorema fundamental del cálculo es este, ¿no? De A a X, de F de T, de T. ¿Sí o no? Y eso aquí es igual a F de X. ¿Sí? Pero para que pueda funcionar el teorema, el límite inferior debe de ser constante y el superior debe de ser variable. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí no puedo aplicar todavía el teorema. ¿Por qué? Porque en este caso el límite superior es constante y el inferior es variable. Acuérdense que tenemos que manejar a X como constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos una propiedad que es la del intercambio de límites. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí o no? Yo puedo intercambiar los límites.
Y ahora sí, ya es esto. ¿Por qué? Porque el x es constante y la y es variable. ¿Sí o no? Entonces, si yo aplico el teorema, bueno, obviamente aquí el signo menos lo saco, ¿verdad? Lo saco y me va a quedar el integrando bajo la variable con respecto a la cual estoy derivando. ¿Sí? Sería eso. ¿Sí o no? Y también lo podemos hacer con el... Seguramente también lo va a poder hacer el software. A ver, ingeniero, ayúdenos. Estoy viendo todo el ingeniero. Pero pues también no seas gandalla, ingeniero. También deja que tus compañeros hagan algo, ¿no? Está bien que ya sabemos que eres buena onda, pero pues, a ver, mire. Y, X. Y luego aquí tienes coseno de t cuadrada. T cuadrada. Cerramos. De t. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Oigo. Bueno, pues continuamos. Esos ejercicios por ejemplo, aquí uno que está interesante son ahora vamos a hacer 43 o 44, uno de los dos. Rápido. El 44. ¿44? Sí. Bueno, y nada más vamos a hacer una derivada parcial con X o con Y. X. Con X. A ver. Dice f de x, y igual a x sobre x más y cuadrada. ¿Sí? Bien. Ingeniero. Gracias. Entonces, la parcial de f con respecto de x nos está pidiendo el ejercicio que lo hagamos con la definición de derivada parcial como límite. ¿Sí? Como límite. Entonces, esa definición es esta. ¿Sí? Y es quién? F de x más h, perdón, es así. A ver. F de x más h, coma, y, menos f de x, coma, y, sobre h. ¿Sí o no? ¿Sí? Es la definición de la derivada parcial con respecto de x. Entonces, si lo aplicamos, ¿cómo queda? X más h sobre x más h más y cuadrada menos x sobre x más y cuadrada, todo sobre h. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Bien. Debo de poner el límite. El límite se quita hasta que se evalúa. No me debe de dar luego nada, ¿eh? Vean que hay unos que dicen. ¿Verdad? Entonces, este entre este me da este por este. X cuadrada más xy cuadrada más xh más hy cuadrada.
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí era eso? ¿Sale? Oigo. Y luego entre este a este, por este, menos x cuadrada menos xh menos xy cuadrada. Oigo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? HY cuadrado. Ya aplicando la herradura. ¿Así, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Aplicando la herradura. Y luego, podemos hacer eso sí porque h nunca va a valer 0. ¿Verdad? ¿Y entonces qué va a quedar? Y cuadrado sobre x más este va a valer 0. ¿Verdad que? Cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? A ver. Ingeniero, gracias. Si quieres darle chance ya a tu ingeniero para que pues, también sienta bonito. Porque si no, ingeniero, siente un padre cuando uno hace algo por los demás. ¿Eh? ¿Verdad? Pero pues también dale chance a los otros, ingeniero. A ver, ¿es x sobre quién? Sobre x menos y cuadrado. Obviamente lo pone diferente, ¿por qué? Pues porque esta mugre no es inteligente, es un algoritmo. Sí, es un algoritmo. Pero esto debe de ser lo mismo que allá. A ver, ¿cuál es el común denominador? Este. Entre este a 1 por menos x. Entre este a esto a la 1 por 1. ¿Verdad? ¿Y entonces qué me va a quedar? Ahí está. ¿Qué es lo mismo? ¿Verdad? Oigo. ¿Ok? Bien. Pues continuamos. Luego acá ya empieza a hablar de derivación implícita. Sí, empieza a hablar de derivación implícita. A ver, acá menciono del 45 al 48. ¿Cuál? ¿46? A ver. Fíjense. Es YZ igual al logaritmo natural de x más z. Bien. Gracias. A ver, ¿por qué nos habla aquí de derivación implícita? ¿Qué era la derivación implícita? Sale. A ver, ¿sale de sistemas, verdad? Sale aquí el ingeniero. ¿Qué va a hacer este ingeniero? ¿Con el potenciómetro? ¿De qué materia es? ¿Eso qué tiene que ver con el lenguaje ensamblador? El lenguaje de interfaz. Sí, porque el lenguaje ensamblador es otra cosa. O sea, el lenguaje ensamblador es el programa con mnemónicos. Y eso depende del microprocesador que uses. O sea, el ensamblador
es así. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la materia? Lenguajes interfaces. Pero pues es que eso ya todo está hecho. Pero como ya vimos en gran parte del escenario de la materia, pues ya es más para... Tenemos algo a definir el hecho. Es que ya todo eso ya está hecho. Yo, por ejemplo, y más de Arduino. Arduino tiene. Y como tenemos un proyecto más extenso, proyecto final, sí, está más. Bueno, más de proyectos fáciles para concentrarnos en el. Sí, yo lo que les recomendaría, digo, bueno, sobre todo ustedes que se supone que son de sistemas, ¿no? Porque seguramente ven los libros en C, perdón, los programas en C. Entonces sí entender bien el programa, ¿no? Porque hay muchos que pues nada más lo copy-paste, ¿no? Así como le hacen en el examen de vectorial, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí te ponen ahí que máquinas hidráulicas y quién sabe qué tantas. Y todavía estoy, ¿a poco eso viene en el vídeo? ¿Verdad? Y ahí volviendo a ver, vamos a volver a ver. Y dice, no, pues no viene, ¿verdad? ¿Cómo ves, Inge? Entonces sí hay que tratar de pensar, entender los programas. Pero pues ahí ya, pues sí hay que estar bien preparado en eso. Bueno, a ver entonces, ¿qué era una función implícita? Tratar una variable como parte de la función. No te escuché bien. No te escuché bien. Tratar, por ejemplo, la variable y como parte de la función de z. La variable y como parte de la variable en sí, no, como que a lo mejor no queda muy claro. No, que es una función implícita. Estas se relacionan las variables. Pues es que de hecho todas las variables se relacionan en una función. Pues eso es una función, una relación de variables. ¿Se fijan? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Estamos mal, queridos. Estamos mal. A ver, esta es una función que... ¿Es qué? Explícita. ¿Sí? Y esta es una función implícita. ¿Sí? De una variable. De dos variables, esta es una función explícita y una función de dos variables implícita es esta. ¿Cuál es el problema? Ahora, hay una forma bien sencilla de explicar. En las funciones implícitas, la variable dependiente no está despejada. Yo así lo explico. No está despejada, está revuelta con las otras. ¿Sí o no? Está revuelta con las otras, está revuelta. Cuando tú eres capaz de poner la variable independiente despejada, entonces es explícita. ¿Sí? Generalmente estamos acostumbrados a manejar las explícitas. Pero es que es eso. Ahora, esta, pues sí, vemos que tiene esta forma, ¿no? Está revuelta todas las variables. Aquí, ¿quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable independiente? Pues quién sabe, pero se sobreentiende que es z. ¿Sí o no? Se sobreentiende que es z. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Si respetamos el orden
de las variables, siempre la última es la dependiente. Y esas son reglas. Por eso es importante que ustedes también se enseñen a respetar las reglas, porque ya ven que hay algunos que dicen, es que yo así lo hago. No, es que yo... La gente en el programa ahí, ¿verdad, ingeniero? Pone los archivos de cabecera hasta abajo. No, es que yo siempre lo hago así. ¿Verdad? Hay que hacer las cosas como deben ser, señor ingeniero. ¿Sí? Entonces, es una función implícita. Ahora, una función que es implícita es posible que se ponga en forma explícita. Si es que la variable independiente se pueda factorizar, se pueda despejar, pero generalmente no se puede. Bueno, no generalmente, en algunas ocasiones no se puede. Por ejemplo, aquí yo no puedo despejar a Z, ¿están de acuerdo? No la puedo despejar. Entonces no puedo yo poner esta en forma explícita, así se queda. ¿Sí? Pero sé que Z es la variable independiente. Entonces, ¿ya no voy a poder derivar? ¿Sí? Sí vamos a poder derivar. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, pues es que eso se supone que lo vieron en cálculo diferencial. Ahí vieron derivación implícita, ¿sí o no, ingeniero? Que no, ingeniero. ¿Con quién lo llevamos? A ver. Sácame. ¿Con quién llevas? ¿Eh? Pues es que también... Bueno, pero es que tú no sabías, ¿verdad? O sea, te la dieron. Sí, no, pues sí está. A ver. ¿Con quién la llevas? ¿Cuál? La diferencial. Ramón. Ahí está. ¿Sí te acuerdas, no? Un poquito. ¿Cómo se hacía la derivación implícita? Es exactamente lo mismo, como se hacía en una variable como lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo lo hacías? Derivabas ambos miembros con respecto de la variable dependiente. Pero cuando ibas a derivar a la variable independiente, con respecto a la variable independiente, pero cuando ibas a derivar a la variable dependiente, el resultado lo multiplicabas por y', y al final despejabas las y'. ¿Sí? Generalmente se utiliza ese método porque es el más rápido. ¿Y por qué es el más rápido? Porque estás multiplicando por y', que es la derivada. ¿Sí? Entonces aquí es exactamente lo mismo. Vamos a hacer igual la derivación implícita, siguiendo esa regla. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, primero que nada pongámonos de acuerdo. Nada más va a ser una variable, X o Y. Bueno, con X. Entonces voy a derivar con respecto de X ambos miembros. ¿Sí se acuerdan que así se hacía, no? De una variable. ¿No oigo? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, sí. ¿Qué pasó? No. Mire, a la 1 más o menos. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, gracias. Bien, entonces, ¿sí están de acuerdo que estoy derivando ambos miembros con respecto de X? ¿Sí o no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y es constante, la saco. Es constante, ¿sí o no? Obviamente, nada más voy a considerar la variable Z, porque de hecho esa es la variable dependiente. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y aquí pues lo mismo. A ver, entonces, esto pues lo dejamos así. Porque la derivada de Z con X, pues de hecho es lo que yo quiero obtener.
y esto es así. Ahora, derivada de x con x, 1, más derivada de z con x, pues es la derivada de z con x. De hecho, eso es lo que yo quiero sacar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a despejar todas las parciales de z con y, ¿sí o no? Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, ¿no? A ver si se entiende o no. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Y luego haríamos esto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y luego, pues hay que hacer esta suma. Hay que hacer esa suma. ¿Qué me va a quedar? XY más YZ menos 1 sobre X más Z. Igual a 1 sobre X más Z. ¿Sí? Y ahora sí, pues ya qué haces. Multiplicas cruzado. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Oigo? ¿Sí? Este es el. Y entonces, pues bueno, va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Entonces lo mismo que en cálculo diferencial. Si ustedes se acuerdan, se derivaban ambos miembros con y cuando ibas a sacar la derivada con multiplicabas por y'. En este caso no vas a multiplicar por y', sino por la parcial. ¿Qué significa? Vamos a suponer que aquí hubiera sido logaritmo de x más z cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hubiera sido? Si aquí hubiera sido esta, hubiera sido así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Por la derivada de esto con x. Entonces sería bien 1 más, derivo esto. ¿Por qué? Porque es la variable. Entonces hubiera sido 2z por la parcial de z con x. ¿Sí o no? ¿Sí? Y al final hay que despejar. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Bueno, pues eso es lo de las derivadas implícitas. Lo de las segundas derivadas parciales no tiene caso porque lo vamos a aplicar ahorita con el teorema de Clario. Entonces acá metemos 57 al 60, ¿sale? Rápido, ingeniero. Sale. ¿Cuál? Rápido. A ver, ¿cómo es? Sale. ¿Cómo es? De raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y hay que demostrar el teorema de Clario. O sea, hay que demostrar esto. ¿Sí? O lo que es lo mismo, esto. ¿Sí se puede olvidar? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, a ver, entonces vamos a sacar primero la derivada con x. O
sobre U, ¿verdad? Por la derivada con respecto de x de U. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Es la fórmula, exactamente igual, ¿no? La del logaritmo natural. Oigo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? 1 sobre x cuadrada más y cuadrada a la 1/2. Y luego la derivada de esto con x, ¿cuánto es? 1/2 por x cuadrada más y cuadrada a la menos 1/2. La derivamos como con la fórmula de U a la m. Y luego por la derivada parcial de U. Bueno, dice por la derivada de U, pero en este caso va a ser parcial. ¿Parcial con respecto de quién? Con respecto de x. A ver, ¿cuánto es la derivada parcial de esto con respecto de x? 2x. ¿Sí? O sea que me va a quedar ¿cuánto? ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar x sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? ¿Nuevo? 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 Bien. Ahora voy a derivar con respecto de y. ¿Sí? Entonces, voy a derivar esto con respecto de y. ¿Qué me dice la fórmula? Pues voy a aplicar la de U sobre V. ¿No oigo? ¿No oigo? Y me dice que es V al cuadrado y en el numerador es ¿quién? V por la derivada de U. Perdón, pero es con respecto de y, ¿ya se fijaron? Ahora es con respecto de y. Menos x por... ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Entonces, ¿cuánto va a valer? Este va a valer 0. ¿Por qué? Porque este es 0. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que el x es constante. ¿Sí o no? Como estoy derivando con y, la x es constante, entonces me va a dar 0. Y entonces me va a quedar menos x. ¿Cuánto vale la derivada de esto con y? 2y, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos? Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a derivar primero con y. ¿Cómo la derivada primero con y? Así. Por la derivada de esto con y, que sería 1/2. ¿Sí? ¿Sí o no? Nos va a quedar así. X cuadrada más y cuadrada. Y luego voy a derivar con... Después esa lo voy a derivar con x. Entonces va a ser ¿quién? Va a ser este al cuadrado. Y en el numerador va a ser este por este. Menos este. ¿Cuánto vale la derivada de este con x? 12. No sé. Entonces esto va a valer 0. ¿Qué me va a quedar? ¿Sí? ¿Y es lo mismo, no? ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno. Pues sigue aproximaciones lineales, después de aproximaciones lineales viene la regla de la cadena, derivación, derivada direccional. Bueno, pues ya la idea es que pues acabemos esto. Tenemos que acabarlo, yo diría que el martes de la siguiente semana, o si es posible el mismo lunes, para hacer ya pasar a la última unidad. El examen de una vez
vamos a poner en fecha. El examen de derivadas parciales va a ser de este viernes, o sea, de mañana en 8. Ya para que le vayan estudiando. ¿Sí? Y el examen de integrales, bueno, de integración múltiple, La última semana. sería el viernes 31, o sea, ¿sí? No hay de otra. ¿Por qué? Pues porque se supone que la primera semana de junio es de segundas. ¿Sí? Entonces, pues vayan midiendo sus tiempos. Y bueno, pues